fiel, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Hermanos, y a todos aquellos que nos ven por medio de la internet, una vez más, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero nada más dar una información, ya que es necesario hacerla, y es para todos los miembros únicos de la iglesia, únicamente a los miembros de la Iglesia Remanente Apostólico Internacional. No olvidar que todos aquellos que todavía están trabajando, gracias a Dios, depositen sus diezmos y sus ofrendas en la casa pastoral donde está nuestro pastor general Arturo Álvarez y nuestra hermana Marta Álvarez. No olviden de entregar sus diezmos y ofrendas. Amén, hermanos. Aún aunque la tierra tiemble, aún aunque haya peces y mortandad, el Señor sigue bendiciéndonos a través de su misericordia y de su amor, y no por eso debemos tampoco de darles ofrenda monetaria, ni tampoco dejar de dar nuestros diezmos en obediencia a Dios. Una vez más, ese es un solo recordatorio para que ustedes lo hagan, no dejen de hacerlo, como también por obediencia a la palabra de Dios. Una vez más, esto es para que son miembros de esta iglesia, amén, de Remanente Apostólico Internacional, y claro, si está trabajando, amén. Y si usted nos escucha por internet, desea mandar un donativo, Dios lo bendiga. Esta es la oportunidad también para poder decir de que el pastor general tiene una misión que ya es iglesia en Torreón, Coahuila. Y allá también se necesita mucho la ayuda monetaria, y muchas de las ofrendas y diezmos que aquí se dan en parte o un porcentaje van también para allá como ayuda en ciertos momentos necesarios. Pero hermanos, vamos a proseguir, y lo invito ahora a que usted y su familia, si la tiene a su lado, amén, si me está viendo por el teléfono, por el iPad o por la computadora, o está en la comodidad de su casa y está mirando a través de la televisión, por medio del internet, quiero que me ponga atención, mucha atención, y no a mí, sino a la palabra de Dios. Amén. Quiero tomar a lo mejor nada más unos 30 minutos, me podré pasar tantitos, pero aproximadamente eso es lo que voy a predicar. Y es porque nuestro deseo es que tanto usted como yo podamos aprovechar al máximo la palabra de Dios, ya que en estos días toda la tierra está viendo y sintiendo las señales que en la Biblia, amén, en la Biblia, la palabra de Dios nos dicen que sucederán en los últimos días antes de su venida. Hermana, hermano, amigo que nos ve por internet, por respeto a Dios, por amor a Dios, pongamos toda la atención, amén, y abra su Biblia junto conmigo. Permítame tantito. Y ábrala en el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer 4 versículos, del 21 al 24. Una vez más, Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Y dice así, por respeto a la palabra de Dios, mucha atención. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios. Una vez más lo quiero repetir. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. El versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hagamos una oración. Amantísimo Señor, Padre de toda la gloria, y tú mereces la honra por siempre, Señor. En cualquier tiempo, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, tú sigues siendo nuestro Dios. En tiempo de prosperidad y en tiempo de sequía, tú sigues siendo nuestro Dios. Aún
con salud y sin salud, tú sigues siendo nuestro Señor. Y nosotros sabemos muy bien en quién confiamos. Nuestra confianza no está en el hombre, sino está en ti, Señor. Y hoy no podemos menospreciar de ninguna manera tu palabra. Queremos aprender más, Señor, para estar mejor y más preparados bajo el conocimiento de tu palabra y así hacer tu voluntad. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, abre todo nuestro espíritu, Padre mío, conforme a tu palabra, para que así nuestra alma se regocije en ella, Señor, y la meditemos de día y de noche, porque tú amas a aquellos que te obedecen. Nos ponemos en tus manos, unge mis labios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy estoy usando estos textos como clave, que aunque muestran parte de la genealogía de Adán como el primer hombre creado por Dios hasta los hijos de Noé, que si usted continúa leyendo todo el capítulo 5, los hijos de Noé que fueron Sem, Cam y Jafet en la Biblia, Dios a través de su palabra, que es la Biblia, una vez más lo quiero reiterar, nos da una vista muy clara y muy directa, como este hombre llamado Enoc, que caminó con Dios. En la Biblia se menciona muy poco de Enoc, pero aún así, aunque son pocos los versículos que están en la Biblia con referencia a Enoc, el ejemplo de Enoc transciende la historia humana. Y para nosotros eso es señal de una promesa. ¿Por qué? Porque nos muestra una gran enseñanza, nos muestra y nos da una gran enseñanza que con tan solo caminar con Dios obtenemos la vida eterna. El mensaje de Dios es claro, que aquel que camina con Él obtiene la vida eterna. Pero acabo de decirlo, solo con caminar con Dios. Pero ahora quiero expanderme, porque este es el punto clave o la pregunta clave del mensaje de la palabra de Dios hoy. ¿Qué realmente significa caminar con Dios? Una vez más, esta es la pregunta clave del mensaje de la palabra de hoy. ¿Qué significa caminar con Dios? Para empezar, quiero explicarlo de una manera muy sencilla, porque también nuestros hijos están a lo mejor mirando este mensaje. Pero a través del mensaje vamos a poder ver qué es lo que realmente implica. Caminar con Dios es y significa que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que hablemos y claro, también lo que escuchamos, sea Dios el centro de todo. Sea el porqué y la razón de nuestro existir. Esto incluye nuestros planes. Esto incluye nuestros deseos. Y hermana, también nuestras finanzas y todo aspecto de nuestra vida. Entonces, caminar con Dios es obedecer y vivir como Dios manda. La vida de Enoc como ejemplo es de gran importancia que el mundo de hoy, la iglesia lo conozca. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está en tinieblas. El mundo, me refiero a la humanidad, no camina con Dios. Se ha apartado, se ha alejado de Dios. El hombre y la mujer ha dejado el camino de Dios, el camino de la verdad. ¿Por qué? Para seguir su propio camino. Hoy vivimos en un mundo de pecado y de maldad. Y el camino en el cual el mundo está en tinieblas. El mundo, la humanidad, todo hombre y mujer, joven, tú necesitas de Dios. Necesitamos caminar todos con Dios. ¿Por qué? Quiero decirlo de esta manera, porque Jesucristo, nuestro Dios y Señor,
Él vendrá una vez más por su iglesia. Sí, Él vendrá una vez más. Y nosotros seremos levantados, tanto los muertos como los que estemos vivos, y seremos, así como Enoc, llevado a la gloria celestial. Si caminamos con Él, con Dios. Un artista muy famoso fue entrevistado en una ocasión, y entre las preguntas que le hicieron, ya que esta persona antes de empezar su carrera artística era creyente, era cristiano. Entonces, a través de la entrevista le empezaron a hacer preguntas acerca del por qué él había dejado la religión. En la entrevista, el artista comentó: fui impuesto como hijo de creyentes ir a la iglesia, y aunque esa fue una parte muy importante de mi vida, así dijo él, tuve que salirme de ese camino de religiosidad, porque se me hacía difícil tener una relación con Dios y a la vez poder lograr mis sueños de ser artista y gozar de los placeres y de las riquezas de la fama. Y continuó diciendo él en la entrevista: Dios definitivamente no es para mí. O soy artista o soy de Dios. Dios no es para mí, dijo el artista, y no creo que pueda haber funcionado esta relación con Dios y con mis propósitos y metas en esta vida. Podríamos decir que fue sincero, pero aún en su sinceridad está equivocado. ¿Por qué? Porque es lamentable, pero así como este artista comentó en la entrevista, el mundo y muchos otros que se nombran cristianos piensan de la misma manera. El mundo piensa que lo más importante y lo más valioso en este mundo es lo que el hombre o la mujer pueden alcanzar a través de sus propias fuerzas. Por eso muchos abandonan el camino de verdad por otros caminos, y son caminos torcidos y de maldad. Muchos no se entregan a Dios porque, según ellos, Dios no está en sus planes. Otros porque no creen que hay necesidad de un Salvador. Hermanos, y todo aquel que me está escuchando, el Dios a quien yo predico, o del Dios de que yo predico, le está diciendo a usted hoy en este momento: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es el comienzo de lo que va a venir. Pero aún así, con todo y eso, como que nos ponemos una venda y decimos: esto va a pasar. Pronto volverán las cosas normalmente. Pero déjeme decirle, hermano, que no es así. Mayores y peores cosas le esperan a este mundo. Este es el comienzo. ¿Qué no le preocupa? ¿Quién no lo estremece? ¿Quién no le quita a lo mejor el sueño? ¿Acaso piensa que así como viene y se va la lluvia, así pasará esta peste destructora y viviremos felices por el resto de nuestras vidas? Se equivoca si piensa así. Esto, una vez más, lo quiero reiterar y volver a marcar: esto es solo el principio, el comienzo. Y usted, tanto como yo, debemos de estar entonces humillados y en obediencia a Dios para nuestra propia salvación. Por nuestra ignorancia o falta de conocimiento, muchos creen que caminan en Dios. Otros dicen haber encontrado la verdad, pero quiero decirles que sus frutos son otros, y eso muestran que no caminan en la verdad. Si usted dice que camina con Dios, hermano, hermana, es porque usted da frutos que obedece a Dios. Dios no es un títere. Dios no está jugando a los dados o al azar con usted o con mi vida o con el mundo.
Dios no está en una cruz muerto, Él vive. Él resucitó por entre los muertos para darnos redención por nuestros pecados. No blasfememos ante Dios entonces al decir que caminamos con Él, cuando Él, con nuestros propios pensamientos, solo queremos pedirle que nos haga tal vez un milagrito. Señor, hazme un milagrito. Señor, mira mi frustración, hazme un milagrito. ¿Por qué digo que no blasfememos? Porque el Dios verdadero y que está vivo y al quien yo predico y sirvo, este verdadero Dios no es títere de nadie, para que un día le busquemos y al siguiente día nos alejemos. Que su confianza, su verdad, su fe sea sí, sí o no, no, pero no algo tibio. Porque debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre y mujer cabal con entendimiento y por juicio propio, me refiero a su libre albedrío, puede entender que sin Dios nada es posible. Sin Dios no existe la verdadera riqueza. Sin Dios no hay salvación. Sin Dios no hay vida eterna. Sin Dios solo hay un lago de fuego que lo está esperando en el día del juicio. Amigo, amiga, hermano, hermana, es ilógico. Escúcheme bien. No lo puedo a veces entender o comprender. Lo voy a volver a marcar porque no tiene lógica. No tiene lógica. Que pensar que Dios lo va a esperar a usted a que se arrepienta de sus pecados. Dios no cambia, Él es inmutable. ¿Por qué lo digo? Porque usted podrá usted podrá decir, tengo tiempo, pero la verdad, hermano, ¿acaso usted sabe cuándo va a morir? ¿Acaso usted sabe cuántos años le quedan de vida para decir que puede esperar a Dios o que Dios lo puede esperar? De ninguna manera, es ilógico. Si usted no sabe el día ni la hora, cuándo va a morir, ¿cómo puede confiar en algo que no existe o no es verdad como su pensamiento? Miremos lo que está sucediendo en el mundo hoy. La muerte le puede llegar en cualquier momento. De un día a otro, aquí en Estados Unidos ya subió la cantidad de muertos acerca de por parte de este virus, del coronavirus. Es por eso que hoy le quiero decir que Dios le está llamando. Y también le está llamando a su iglesia. Dios quiere que entonces usted y yo caminemos con Él. Y le dice una vez más, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como le dije en el mensaje pasado, si usted lo escuchó o lo vio, esta iglesia está siendo preparada por medio del discipulado. ¿A qué me refiero discipulado? A la palabra de Dios, a la verdad. Y es porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que debemos de estar listos como llama encendida por medio de su Espíritu Santo, esperando su venida. ¿Lo podemos entender? Porque Dios no tarda y Él viene pronto y su galardón con Él. Es tiempo de que el hombre y la mujer regresen al camino de Dios. Es tiempo entonces, ¿a qué me refiero? A obedecer a Dios. Hermanos, recordemos que obedecer a Dios es caminar con Él. Y caminar con Dios es ir en la misma dirección en la que Él nos guía conforme a la palabra de Él. Caminar con Dios es ir al mismo paso que Él da, no adelantarse ni tampoco atrasarse. Pero lo más importante es que caminar con Dios significa abandonar el pecado. ¿Cuántas veces hemos oído ese texto de Juan 3:16? Donde dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas lo hemos escuchado? Muchas veces.
Muchos que buscan la vida eterna como que se les olvida o no aceptan que ahí en Juan 3:16 se encuentra una palabra muy importante para hacer la conexión. Y esa palabra que me refiero es creer. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra creer, hermanos, entonces lleva el peso de la obediencia al evangelio de Jesucristo, al evangelio de la verdad, para obtener así el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Tal vez a lo mejor usted lo ha perdido o se le ha olvidado, pero esa palabra existe ahí en Juan 3:16. Creer. El creer es obedecer. El creer no es tan solo saber que un Dios existe. No. El creer es reconocer que usted y yo sin Dios no hay vida eterna. El creer es que existe un ser supremo, que Él es el creador de todas las cosas, junto con usted y conmigo. Muchos quieren la vida eterna, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Discúlpeme si a lo mejor con esto lo acabo de ofender, pero mi deber es de decir la verdad. Y esta palabra aún es también para mí. Dios, como Rey soberano, quiere que le obedezcamos. Pero ahora pregunto, ¿dónde está la obediencia a Dios? ¿Dónde está nuestra obediencia? ¿Qué hacemos para decir que obedecemos a Dios? En Juan capítulo 14, versículo 21, claramente nos dice, escúchelo bien: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí en paréntesis, esto nos está diciendo que el que obedece, el que los cumple, el que hace por obra sus mandamientos, no nomás de saberlos, sino de hacerlos, ese es el que me ama. Una vez más, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice nuestro Señor, ese es el que me ama. El obedecer a Dios es mucho más que tan solo saber que Él existe. El obedecer a Dios debe ser nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. El obedecer a Dios es el ejemplo de ser entonces una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva persona completamente renovada. El caminar con Dios es tener la cultura, el conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos míos, y a todo aquel que me está escuchando, sin obediencia no podemos decir que servimos a Dios. Sí, también esto va para mí. Yo no puedo llenarme la boca de decir que sirvo a Dios y que soy siervo de Dios si no le obedezco. Esa es la verdad. Pero también esa verdad es para usted. Cada mañana al despertar debemos de buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Es por eso que debemos de orar sin cesar, para estar buscando esa alineación entre nosotros y Dios. Si usted quiere ser bendecido, hermano, la respuesta es sencilla: obedezca a Dios. Si usted quiere tener la riqueza de la salud, sí, hermano, la salud es una riqueza, obedezca a Dios. Si usted quiere tener la certeza de que va a ser salvo y no dudar de su salvación, obedezca a Dios. En Hebreos capítulo 5 del 8 al 9 hay una escritura muy hermosa y nos da ejemplo aquí nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios mismo nos da ejemplo de obedecerlo a Él. En capítulo 5 de Hebreos versículo 8 y 9 dice: y aunque era hijo, porque Dios se humanó, Dios se hizo carne, Él era un hombre, un ser híbrido, tenía dos naturalezas. No era Dios Padre, no era Jesús Hijo o Espíritu Santo. No, hermanos, Dios es uno y Él no comparte su gloria con nadie. Él es el único, no hay tres, es uno.
Y aquí nos está diciendo que aun aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y en el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Jesucristo, el autor de nuestra eterna salvación. ¿Para quién es? Dice, para todos los que le obedecen. Sin la obediencia a Dios, no podemos decir que podemos humillarnos. La humillación es parte de la obediencia a Dios. La humillación es parte que también del arrepentimiento sincero a Dios, los cuales es uno de los pasos para aceptar a Cristo como su redentor y único salvador. Hermano, hermana, a veces nos podemos salir del camino de Dios por las cosas de la misma rutina de nuestra vida. Pero hoy Dios nos habla y le dice a usted que regrese al camino de la verdad y caminemos juntos con nuestro Señor Jesucristo. A veces queremos apresurarnos y adelantarnos a las cosas que tal vez Dios le ha prometido, pero no ha sabido esperar en Él y se ha adelantado sus pasos a Él. Y usted por haberse adelantado ha tomado decisiones en las cuales hoy puede ver que las consecuencias de sus acciones lo han alejado más del Señor que arrimarlo más. Y también por consecuencia de sus acciones, por no esperar en Dios, han hecho que su familia se desintegre y en vez de estar unida, estén separados. Dios todo lo cumple al tiempo de Él, no al tiempo suyo o mío. Cuando uno obedece a Dios, sabemos esperar en Él. Dios nos promete muchas cosas, siempre y cuando le obedezcamos y cumplamos con nuestra parte, que es la obediencia a Él. A veces espera Dios porque Él sabe que no estamos listos, aunque uno no crea que sí está, y nos equivocamos. Por eso, hermano, me encanta ese salmo primero cuando dice, así como empieza: bienaventurado el varón. Y en el versículo 3 dice, del salmo primero, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No será avergonzado. Dios tiene un propósito único y específico con sus hijos. Sí, hermano. Sí, hermana. Sí, amigo. Dios tiene un propósito para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Pero es cuestión de que usted acepte, haga su parte, hagamos nuestra parte. Reflexionemos entonces: ¿estamos caminando con Dios o está caminando solo? Busquemos más a Dios, busquemos más a Él. Él es nuestro compás en nuestro caminar. Él debe ser nuestra guía. Y para mí, yo le he entregado mi voluntad a Dios, aunque voy a decir la verdad, hermano, a veces he fallado, pero Él sigue siendo fiel a sus promesas. Y eso me anima cada vez más a seguirle a Él por amor, por la gracia, por la misericordia que Él tiene conmigo y con mi familia. No somos perfectos, pero un día alcanzaremos la gloria y la perfección por medio de la palabra de Dios. Si usted cree que no está a la medida, no se preocupe. Solo arrepiéntase. Entregue su vida al Señor.
Bautícese en el nombre de Jesucristo. Busque una iglesia. Aquí en Fort Worth está una iglesia. Aquí en el 2806 de Northwest 27th Street. El 2806 calle 27 de Fort Worth. Si usted está aquí alrededor, me escucha, aquí hay una iglesia. Para que usted empiece a conocer la verdad y la palabra de Dios a través del discipulado. Una vez más, cuando digo discipulado, es la palabra de Dios, la verdad. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Dios es santo y el pecado no está en Él. Una de las cosas que debemos de saber y entender es que el caminar con Dios es alejarse del pecado. Porque una vez más lo voy a decir, Dios es santo y sin pecado, y así debemos de ser como Él. Una vez más lo vuelvo a decir de esta manera: Dios es santo y el pecado no está en Él, y es por eso que Él aborrece a todo aquel que peca. Él aborrece el pecado, Él aborrece la maldad. Se escucha fácil entonces al decir caminamos con Dios, se escucha fácil, pero cuando uno empieza ya entonces a analizar las cosas, se da uno cuenta que no es así. No es así. Y es que el último punto que voy a mencionar ha causado que muchos miembros de toda iglesia y hasta de esta iglesia se hayan alejado o se hayan separado y hayan hecho otras iglesias o se hayan ido a otras iglesias. Estoy generalizando nada más. Pero a causa del siguiente punto, por eso hay muchas denominaciones y muchas religiones y muchas creencias e ideologías. Y es acerca de este tema y este punto que voy a tocar. El punto de la santidad. El caminar con Dios, quien es santo. Sí, hermano, se requiere santidad. Este tema poco lo enseñan este tema poco lo enseñan y también pocos lo predican. Especialmente en las iglesias donde solo se habla de la prosperidad o en las iglesias donde no hay santidad y aún viven conforme al mundo, porque imitan las cosas del mundo. Cuando Dios mismo en su palabra nos dice: no imitéis al mundo, no hagas lo que el mundo hace. Seamos sal de la tierra, seamos luz en las tinieblas, seamos diferentes a ellos. Si no, ¿cómo nos vamos a reconocer de que somos apartados y que somos un remanente y que somos una iglesia, un cuerpo en Cristo? Tiene que haber una diferencia. Así como hay diferencia en un partido de fútbol americano o de soccer, donde hay dos equipos y cada quien y los dos equipos están vestidos diferente. ¿Por qué cree que lo están? Para saber quién es el contrario y quién es el amigo. Así, de esta manera, la palabra de Dios nos aparta la santidad. ¿Para qué? Para entonces reflejar al mundo que estamos apartados, hijos únicos de Él. Por eso nuestro hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma, qué es lo que escuchamos, qué oramos, cómo oramos, qué leemos, qué vemos, eso nos debe enseñar si caminamos con Dios o no estamos caminando con Él. Esto que acabo de señalar de estas iglesias que no predican la verdad, no lo señalo como como objeto de burla o como un juicio de condenación, no, sino porque hablo conforme a la palabra de Dios, que es la verdad, que aún a mí me está redarguyendo, y porque la verdad y por causa de la misma verdad tengo que dar este ejemplo de los que no andan en verdad, para amonestarnos, para exhortarlos también con amor. Quiero decirle que toda iglesia que no anda conforme a la verdad, conforme a la santidad, esta iglesia es falsa y esta iglesia es ser apóstata, en contra de Cristo, en contra del evangelio, en contra de la verdad.
El caminar con Dios consiste en caminar en santidad. Muchos han bajado el valor de la santidad. Le voy a decir por qué. Por la misma malicia y por la misma perversidad de sus propios corazones. Sí, muchos han cambiado la doctrina por llenar bancas. Muchos han cambiado la doctrina por llenar templos. Pero no para ser santos, no para ser discípulos, no para ser pueblo escogido y real sacerdocio para el único Dios y sabio Dios. Porque así Dios nos señala y ordena que seamos apartados, seamos santos sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él prefiere obediencia aún más que cualquier sacrificio. Entendamos entonces qué es obedecer. Obedecer deja fuera su voluntad. Preguntémonos, ¿qué entiende usted por caminar con Dios? Es muy probable que usted tenga una imaginación o un conocimiento muy ligero de lo que significa caminar con Dios. Yo pienso que a lo mejor ya está cambiando conforme a lo que estoy predicando. Pero si no, puede llegar a pensar que el vivir como usted quiere y el buscar un lugar donde solo está siendo entretenido por los shows de alabanza y de adoración que existen hoy, usted puede mejor pensar o seguir pensando que eso es caminar con Dios. Pero eso, como lo dije, es un conocimiento muy ligero o una imaginación, y vamos a ser más claros, es ignorancia, es falta de conocimiento, falta a la verdad. O tal vez usted puede pensar que si con tan solo hablar de la prosperidad que Dios ofrece y que nunca le hablen de la santidad, usted puede seguir pensando que eso es caminar con Dios. Pues quiero decirle hoy que usted, aun cuando fuera hermano o hermana convertido o no convertido, si usted piensa o se imagina que caminar con Dios es vivir como usted quiera, como usted lo desea, como usted le da su gana, disculpe la expresión, o conforme a sus propios deseos, se lo digo ahora con amor, pero está equivocado, hermano, está equivocado, amigo. Porque Dios dice claramente en su palabra que sin santidad, escúchelo bien, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 1 del 8 al 9? Dice de la siguiente manera. Perdón, 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 9. 2 de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de darte testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo a Timoteo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En el 9 dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y continúa diciendo, no conforme a nuestras obras. Una vez más lo voy a repetir, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, con santidad, no conforme a nuestra forma de querer, a nuestros propios deseos, a nuestras propias obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada a través de Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Esto dice la palabra de Dios. Hermanos, veamos que claramente la santidad la pide el santo y divino Señor Jesús, Señor Jesucristo.
Y no conforme a nuestra forma de pensar o conforme a lo que nos gusta, sino conforme a la voluntad de Dios única y soberana y perfecta y justa. Recuerda el ejemplo que le di al artista al principio de este mensaje, donde él dejó la iglesia porque según él, Dios no estaba a su favor. Y no miraba una relación en la cual este artista podía caminar con Dios. Él miró que caminar con Dios significaba dejar los deseos y la fortuna que la fama le iban a otorgar y las riquezas, porque él tenía aspiraciones muy grandes y tenía talento. Y sí, hermanos, este artista es muy famoso, no voy a decir su nombre. Los deseos de este artista impedían una vida de santidad y obediencia a Dios. Así que él prefirió la fama y las riquezas como artista que caminar con Dios. Y quiero decirle que este joven, él reconoce que vive así con toda la riqueza y fama. Él sigue diciendo que vive en una miseria y por eso no deja las drogas ni el alcohol. Y de su boca hasta han llegado a salir palabras de suicidio. Y él está conforme. Él prefirió la fama que a Dios. Y de su boca salieron esas palabras. El Señor tenga misericordia de él y él un día encuentre la verdad. Hermanos, Dios nos llama a una vida sometida en obediencia, amor, para hacer la voluntad de Él. El perseverar en Dios es perseverar en la santidad de Él. El perseverar en Dios es el poder caminar con Dios. Como dice el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice de esta manera: el que dice que permanece en Él, fíjese bien, el que dice que permanece en Dios debe andar como Él anduvo. Debe de andar como Dios Jesucristo, así cuando Él estuvo en la tierra, Él como Él anduvo. Preguntémonos entonces, ¿cómo anduvo Jesús de Nazaret? ¿Cómo anduvo nuestro Señor aquí en esta tierra cuando anduvo entre los hombres? Hermano, en Hebreos 5, como lo leímos, Él es el ejemplo vivo de la obediencia. Él fue ejemplo de la santidad. Hermano, por último, leamos lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, del 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto se le dice a la iglesia, a sus creyentes, a sus hijos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todo esto que estamos viendo ahorita son pruebas para ver dónde está nuestro amor y obediencia a Dios. Por eso le digo, este es el principio. Va a haber cosas más peores. Y si usted lo toma a la ligera, no va a estar esperando al Señor. Y continúa diciendo así: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, iglesia, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ese nombre, ese sello, es Jesucristo. Hermanos, una vez más le quiero recordar que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los cuales esta peste destructora, esta amenaza que está en el mundo entero y que va aumentando, usted y yo, todos, es el tiempo de buscar y caminar junto con Dios.
permanezcamos en Él, retengamos nuestra fe, nuestra obediencia a Dios, hermano, hermana. Y si usted me está escuchando y no se ha convertido, hermano, se lo digo por la fe, hermano, caminemos con Dios. Es lo más maravilloso. Hay una confianza, no una incertidumbre. Hay una esperanza en Él. No hay desconfianza en Él, porque Dios es justo y verdadero, y Él todo lo que promete, Él lo cumple al pie de la letra. No permitamos entonces que el enemigo nos avergüence y nos robe la vida eterna, o que usted muera sin esperanza. Lo invito a que ahí donde está usted, quiero hacer este llamamiento y vamos a preparar un canto. Ahí donde está usted, en su sala, a lo mejor en su comedor, si está escuchando la palabra en la mesa, con su familia, o si está solo, tenga la confianza de que usted al doblar sus rodillas, Dios lo va a escuchar si usted reconoce y se arrepiente. Y busque una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Aquí, como le dije, en Forward, aquí estamos. ¿Por qué? Porque necesitamos clamar por nuestra vida. Usted necesita clamar por su vida, clamar por su familia. Mire dónde se encuentran sus hijos, o dónde está su familia, o dónde está su esposa, dónde está su esposo, o esposa, dónde está su esposa y sus hijos. Es tiempo de clamar a Dios y caminar al lado de Dios. Clame a Dios. Invoque ese nombre sobre todo nombre y tenga la confianza de que Dios lo va a escuchar. Este nombre que es Jesucristo. Adoremos al Señor. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás, porque eres fiel, Señor. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cuando otra lo hay, y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás
soltarás, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti, y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz en ti, Señor. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. Mi confianza está en ti. Mi fe, mi esperanza. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén, Señor. Amén.